Para poder comprender el rol de Corrientes y también poder comprender cómo se fue entrelazando todos aquellos vínculos que llevarán a la conflictividad regional, indefectiblemente debemos focalizarnos a una cuestión central. Esa cuestión central es que los estados se estaban formando en aquel momento todavía. ¿Y qué implicaba la formación de un estado? Demarcar los territorios, tener una población con identidad propia y una consolidación jurídica a través de sus leyes. Estos tres elementos estaban endeblemente conformados, tanto en Corrientes como en los 4 países que conformaron y llevaron adelante el conflicto. Dicho esto, tenemos claramente la idea de que en todo proceso de formación surgen temblores, rispideces, conflictos y acomodamiento de las piezas que todavía no están formadas. Porque ha sido eso, ha sido un gran tablero que se estaba formando. Y en el centro de ese tablero de conflictividad territorial y política estaba Corrientes. Así que Corrientes bajo ninguna circunstancia podía escapar de aquella situación. Ubiquémonos a la provincia en aquel marco tardío del siglo XIX, mediados de la década de 1860. Corrientes todavía seguía siendo un territorio de frontera. Un territorio de frontera con el norte, el Paraguay siempre atento para la discordia por los conflictos territoriales, como también atento para el intercambio comercial en las alianzas económicas. Hacia el occidente, el inhóspito Chaco, que va a pasar mucho tiempo para que ese vínculo se relacione. El oriente, el siempre desconfiado Brasil. Y hacia el sur, aquella rivalidad eterna, Buenos Aires. En este contexto de aislamiento, en este contexto de fronteras no amigables, en ninguna circunstancia Corrientes tuvo fronteras amigables, ni el Chaco, ni el Paraguay, ni Brasil, ni Buenos Aires. Siempre con intercambio de interés. En ese marco de Corrientes, en su formación, va a ser partícipe de la guerra del Paraguay. Que debemos agregar otra cuestión fundamental. Geográficamente, Corrientes va a ser el camino para llegar al enemigo. Cuando estalla la guerra contra el Paraguay, inmediatamente el gobierno de López y sus objetivos y sus intereses se transforman en enemigo de la Argentina. Y esa enemistad y ese conflicto bélico, para materializarse había que pasar al territorio enemigo. El salvoconducto, la vía, el camino por el cual había que alcanzar los espacios dentro de la idea de construir el Paraguay en el conflicto, Corrientes formaba parte de esa idea. No se podía entender el conflicto sin el rol de Corrientes, tanto como su visión geoestratégica como su visión geopolítica. He cumplido los 5 minutos que me han pedido. Me han pedido 5 minutos de exposición y lo he cumplido. Perfecto. Vamos a continuar con la exposición en esta primera ronda de expositores. Nosotros vamos a tener 2 rondas de expositores. En esta primera ronda de expositores continúa el doctor Jorge Enrique de Niri, director del Archivo General de la provincia, con su tiempo de exposición. Lo escuchamos a partir de este momento. A pesar de que habíamos quedado que ese era un tema que encajaba mejor al final, ¿no es cierto? Por una cuestión de lógica, pero bueno, yo de lo que voy a hablar es de la resiliencia que hacen los correntinos a lo largo de la guerra, después de la guerra, y cómo se prolonga en el tiempo. O sea,
La resiliencia entendida como barajar y dar de nuevo, después de una gran crisis. Durante la ocupación paraguaya podemos hablar de dos fenómenos relacionados con la resiliencia, ¿no es cierto? La de los varones que pasan de ser neutrales, por decir así, a ser resistentes, o sea, los que en un principio no saben bien qué es lo que tienen que hacer o lo que les conviene hacer, y entonces, perdón, no hay imagen. Se cortó la imagen, no sé si se escucha lo que estoy hablando. Sí, sí, se escucha perfectamente. Bueno, pero la imagen desapareció, no por las dudas. No, se escucha perfecto. O sea, los que, no nos olvidemos que cuando se hace, digamos, la asamblea para elegir a los que van a ser la terna esa que va a gobernar en nombre del Paraguay, había como 100 personas que participaron pero muchos de ellos era gente que no estaba decidida todavía de qué era lo que iba a hacer. Con el paso del tiempo algunos se fueron, como por ejemplo Wenceslao Martínez, que iba todos los días a ver el mercado de los paraguayos. Hay un señor Arce que está entrando en la pantalla. Los paraguayos los iba a ver donde estaban acampando en el Parque Mitre. Después con el tiempo, después, según dice su antepasado, él se dedica a repartir panfletos y demás y termina uniéndose al ejército. O sea, y después están los que son simpatizantes, pero pasan a ser directamente colaboradores después, los que van a adquirir el nombre de Piragüé, o sea, que son los que Angaú espiaban para los paraguayos. Hay nombres importantes de gente que después tuvo que rehacer su vida cuando pasa el conflicto, ¿no es cierto? Y de las mujeres, durante la ocupación, bueno, lo que se ha hecho emblemático, por supuesto, es el fenómeno de las cautivas, que se va a prolongar como, digamos, como mecanismo de resiliencia a través del tiempo y va adquiriendo formas diferentes, inclusive hasta nuestros días. Después, durante el resto de la guerra, yo, digamos, identifico, por una cuestión formal, para hacer una clasificación, 3 momentos. El vivac del Paso de la Patria, donde los correntinos, digamos, se estrechan filas, descubren a los porteños, por decir así, y sobre todo lo descubren a Mitre. El eje es, yo diría que la Yererecoco a Jacatú de alguna forma se va a cultivar o se va a generar, se va a germinar ese pensamiento de Mitre en ese campamento, ese vivac de Paso de la Patria, conviviendo con los correntinos. Después, la resiliencia es muy importante para Corrientes en la vida de la ciudad, en lo comercial, porque Corrientes experimenta un importante revival durante la guerra porque se convierte en la base de retaguardia de varios ejércitos. Entonces, fundamentalmente, ¿quién es el que trae la plata para gastarla acá? Y bueno, el Brasil, que es el que la tenía, ¿no es cierto? Va a ser Archibaldo Lanús, el que hace un muelle, inclusive, y uno puede ver los diarios de la época y ver cómo, por ejemplo, bueno, en la casa de las personas más conocidas de la ciudad se vendían bebidas de la época, ¿no es cierto? Café, té y chocolate para los que quisieran tomarlo. Y después, finalmente, también hay un fenómeno de resiliencia en la cultura, porque da la casualidad de que Corrientes consigue la creación del Colegio Nacional cuando apenas está terminando la guerra, en 1869. O sea, con las conexiones que se han ido haciendo en Buenos Aires, que se van a continuar después en el tiempo. Y bueno, y yo con eso hago el final de mi primera parte. Le damos ahora la palabra al teniente coronel Miguel Escalante Galain. Él es magíster en Historia de la Guerra y nos acompaña a partir de este momento con esta exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el conflicto de la Triple Alianza es siguiendo la definición de Clausewitz de lo que es la guerra, la continuación de la política por otros medios. En la Triple Alianza se da perfectamente esta definición. Tenemos un enfrentamiento de liberales y federales que se plasmó en un conflicto que arrastró a las naciones que integramos el Mercosur actualmente. Si bien el conflicto empieza con lo que fue en el Uruguay, con la toma uruguayana, con la invasión brasileña,
se desarrolla para lo que es la República Argentina con la invasión de Corrientes. Y Corrientes tiene una participación fundamental en toda la primera etapa del desarrollo. Durante este periodo fue prácticamente una etapa de supervivencia, ya que Corrientes no estaba preparado y por ese motivo es que se traen los vapores, el Gualeguay el 25 de mayo, porque para el gobernador Lagraña, Corrientes estaba indefensa. Después de la batalla de Pavón, Corrientes había mandado sus mejores tropas para Mitre y había quedado muy desguarnecida la unidad, lo que fuera las unidades correntinas acá. Después de la invasión de Paraguaya, que viene la fuerza de Robles, muy importante, Lagraña se va retirando y ahí comienza una operación que es para mí la más importante en lo que fue el desarrollo de la guerra, que fue la operación de Nicanor Cáceres, que fue el que mejor empleó los medios que tenía para poder mantener al ejército paraguayo controlado y de esa forma permitió que se pudiera planificar y obrar de la forma que se hizo. Por ejemplo, con lo que fue el golpe de mano de Paunero del 25 de mayo de 1865. Esta situación provocó la ida y vuelta del ejército paraguayo entre lo que sería Corrientes y Goya, debilitando mucho, teniendo problemas internos de Robles con Solano López y que haya provocado que se repliegue y que tenga después relevo por Resquín. Además de los jinetes de Nicanor Cáceres, tenemos la creación del Batallón 1 de Corrientes, que surge de este pequeño grupo de correntinos que estuvieron bajo la orden de Cáceres, pero que los batallones de infantería se separaron por pedido de Mitre a Lagraña y pasaron a las órdenes de Paunero, que tuvieron su primera participación en la batalla de Yatay. Otro tema fundamental de esto que Corrientes, como hablamos del tema político, no todo, o realmente Corrientes se separó. La población, una parte apoyó a Paraguay y otra parte, o sea, la gran mayoría de la población correntina a la República Argentina. Pasó lo mismo en la parte militar. Tenemos un enfrentamiento en esta primera etapa, en 1865, en septiembre, del Naranjito, que tiene la particularidad que se enfrentan todos correntinos en ese combate. Y esta situación se da también, sigue en el resto del territorio corriente con los paraguayistas que sirvieron de exploradores, guías y espías al servicio de Paraguay. Después continúa el apoyo correntino, pero bueno, en esta primera etapa es esa la introducción que doy y después cedo la palabra al resto del panel. Gracias. Muy bien, vamos a continuar ahora con la presentación. Continúa en la exposición el doctor Ramírez Bracci. Lo escuchamos. Habíamos adelantado el rol trascendental que tuvo Corrientes en ese marco preliminar de la guerra y durante la guerra misma. Pero no solamente ha sido su sobresaliente importancia ese marco geoestratégico, sino también su rol político. La provincia de Corrientes, para la Argentina y para la organización política e institucional de la República Argentina, era una pieza, una ficha fundamental en todo ese gran motor que era la construcción de la nueva República. Es decir, hacia dónde iba Corrientes era determinante para considerar y construir el Estado Nacional. Pero cuando estalla la guerra contra el Paraguay, si bien fueron algunos pocos meses de ocupación del territorio provincial por parte del ejército invasor paraguayo, la conflictividad política y también bélica, porque si bien los conflictos bélicos traspasaron
el río Paraná para trasladarse al territorio paraguayo y llevar la contienda bélica y militar a aquel territorio, nunca Corrientes se desprendió de aquellas consecuencias. Porque Corrientes pasó a ser la retaguardia de aquel frente, una retaguardia logística fundamental. Primero, como soporte hospitalario y sanitario. Tenemos los registros de los años 1866-67, que toda la ciudad ha sido un gran hospital. Un gran hospital que no solamente era del ejército argentino, tenemos registros, tenemos un famoso mapa urbano de la ciudad de Corrientes del año 1867, donde ubica los hospitales de los 3 ejércitos aliados de la ciudad de Corrientes. Varios ejércitos, varios hospitales. Un lugar fundamental en la retaguardia del conflicto. Pero no solamente en este ámbito de sanitario, sino también en el ámbito logístico. El puerto de Corrientes, y tenemos los registros y lo hemos publicado en nuestros libros, había semanas que en el puerto de Corrientes había más de 150 buques, desde cargueros, buques para aprovisionar de diversas índoles, de diversos calados, de diversa importancia, y por supuesto la flota militar brasileña, que hizo pie y base en la isla del Cerrito, la isla del Atajo, como se decía antiguamente. En la isla del Cerrito, la marina del imperio brasileño hizo pie e hizo base, y de ahí controlaba todo el Paraná hacia el sur, y por supuesto fue logrando espacios entrando al río Paraguay. Estas connotaciones, digamos, logísticas, de gran importancia de Corrientes, lo mantuvo durante todo el conflicto. Pero ahora hagamos una pequeña reflexión al momento previo del traspaso, del regreso de las tropas paraguayas a su propio territorio. Esto va a ocurrir en octubre, fines de septiembre, octubre, noviembre. Para noviembre ya no existían paraguayos en el territorio correntino. Pero la vida política e institucional de Corrientes no disminuyó en su intensidad. Aún más, en diciembre de 1865 Corrientes va a explotar en una gran lucha política por obtener la gobernación de la provincia. Y ahí urquicistas y mitristas van a entrar en un gran conflicto interno. Ese gran conflicto se va a dar en diciembre de 1865, pero un gran conflicto de mitines políticos, que era imponer cada una de las facciones su gobernador. Y en 1865, cuando todavía estaban frescas las huellas de la guerra, cuando todavía no había ocurrido Corrales en la batalla del Paso de la Patria, Corrientes va a elegir un nuevo gobernador y va a ser electo Evaristo López. Que esto va a hacer una gran ebullición en la política de Corrientes. Un goyano urquicista de no tradición política en Corrientes viene a ocupar el poder ejecutivo. Y la ocupación de este poder ejecutivo en Corrientes por parte de un urquicista en una provincia en donde era la puerta de entrada a la guerra del Paraguay generó, sin duda alguna, varios entretelones y conflictividades en el gobierno nacional del presidente Mitre. Presidente Mitre que también tenía la tarea de ser el comandante en jefe de todos los ejércitos aliados. Entonces, señores, me parece fundamental en estas dos intervenciones que he realizado. Primero, rescatar el marco geopolítico, el rol de Corrientes en ese tablero regional, que fue fundamental. Y tercero, el dinamismo de la actividad política de la provincia de Corrientes durante la Guerra del Paraguay. Si bien la elección de Evaristo López ha sido la primera etapa, pero esta etapa fue muy intensa y muy compleja. Muy bien, gracias doctor. Gracias por sus intervenciones. Ahora le damos la palabra al teniente coronel Escalante Galain y al final va a cerrar esta segunda ronda de intervenciones
el doctor De Niri. Quiero pedirles que a partir de este momento ya están habilitados para hacer las preguntas. Los que quieran escribir en el chat ya pueden ir haciendo sus preguntas. Nosotros vamos a tomar las preguntas que vamos a acercar al panel finalizada la segunda ronda de exposiciones. Así que a partir de ahora escuchamos al Teniente Coronel Escalante Galaña. Bueno, continuando con lo que habíamos dejado, la participación militar de Corrientes, así como había hablado el doctor Braschi, además de todo el apoyo logístico que se mantuvo durante toda la campaña, el apoyo militar en sí del batallón número 1, de la división Cáceres, la división de Madariaga, que fue por el lado del Uruguay, son las que fueron marcando el primer contacto con las tropas del Paraguay y que sirvieron para poder manejar el control de los movimientos paraguayos, que determinaron que siempre lo que sería el poder militar argentino estuviera conociendo los movimientos paraguayos. Esta guerra, si bien está catalogada dentro de las guerras modernas por los medios utilizados, recordemos que tenemos una de las batallas navales o fluviales ahí en Corrientes, que fue la de Riachuelo, donde se emplearon buques acorazados. Tenemos el empleo de nuevos armamentos estriados, pero la mentalidad que tenía el soldado argentino en esa época rayaba muy en lo romántico y en el patriotismo exacerbado. Y como por ejemplo tenemos la batalla de Yatay, que fue ahí cerca de Paso de los Libres, donde se enfrenta las tropas argentinas a las tropas paraguayas dirigidas por el mayor Duarte, que eran superadas en número casi 5-1. Y ahí fueron, si bien se podía haber destruido la línea paraguaya con artillería, la interrupción de León Palleja, que arrolló a la columna paraguaya a Bayoneta Calada, provocó gran cantidad de bajas en las tropas argentinas. Esto vendría a ser una norma en la mayoría de los combates. ¿Quiénes fueron los únicos que por ahí supieron aprovechar el terreno y las características geográficas para protegerse y para poder combatir de la mejor manera? Fueron las unidades correntinas, las de caballería y las del batallón 1, que siguieron teniendo participación en todo el conflicto, llegando hasta las últimas campañas ya con el mando brasileño. No sé si ya estaríamos en tiempo. Sí, estamos en tiempo, está muy bien regulado su tiempo. Sí, Teniente Coronel. Ahora escuchamos al doctor De Niri, que continúa con su intervención. Después de la guerra, recordemos que yo diría que el final de la guerra es cuando López es alcanzado y, digamos, ejecutado o asesinado, como según cada uno lo perciba, en Cerro Corá. Fue el 1 de marzo del 70. En diciembre del 70, el día 10, va a venir del Paraguay hacia Corrientes un virus, o sea, una bacteria o como se llame, que es el del cólera, ¿no es cierto? Y va a empezar una peste que se va a llevar la vida de 2.500 correntinos y que tiene su propio proceso de resiliencia. Lo importante es que en el contexto de esa epidemia de cólera, el gobernador de Corrientes, Lisandro Baiviene, el 19 de enero, que es el momento pico, si se quiere, de la epidemia, va a largar un decreto. Leo textualmente el título del decreto. Dice: designando a la Comisión de Socorros y las comisiones departamentales de San Cosme y Tatí, San Miguel y Santo Tomé, para auxiliar y proteger a las familias emigradas del Paraguay. O sea, después del desastre, de la catástrofe, del hambre, del terror que siguió a la guerra para los paraguayos, empezaron a huir. Es interesante ver lo que dice Baiviene, ¿no es cierto?, respecto al encabezamiento del decreto. Teniendo conocimiento del gobierno de que una numerosa inmigración de gente menesterosa afluye del Paraguay a los departamentos de la provincia situados sobre el Alto Paraná
y penetrado de que una sana política y la humanidad misma exigen se les preste la posible protección a los que vienen a esta provincia a participar de los beneficios de su natural riqueza al amparo de sus instituciones. Bueno, ahora que se habla tanto de derechos humanos, el decreto es increíble. Recomienda qué es lo que hay que hacer con los chicos, cómo darles trabajo, cómo ofrecerles tierra para que la trabajasen, cómo suministrarles las herramientas. Es conmovedor. Y estamos hablando de alguien que 2 días antes era el enemigo, porque Baivén era uno de los que acababan de volver del campo de batalla. El día 18 de enero desembarca en Corrientes el último resto del ejército que viene de Paraguay, que es la Legión Militar, que la manda el general de Bedia. Inmediatamente se suma a la lucha contra la epidemia, que va, digamos, a amainar prácticamente recién en el mes de mayo. El doctor Monzón Wingard considera que se la puede dar por terminada recién en agosto del 70. Después de eso, como resiliencia, yo también incorporaría todos esos correntinos que se incorporaron, merced a todos esos contactos que se hicieron durante el conflicto, a la generación del 80, para dar nombres, Bonastre, Serrano, Bassi, y también las maestras norteamericanas, ¿no es cierto?, que Sarmiento las mandó a la provincia de Corrientes y que fueron bien recibidas y se incorporaron emocional y culturalmente a lo que era la provincia, porque en Córdoba las echaron. La intolerancia religiosa hizo que se tuvieran que ir. Y llegamos al siglo XX. Yo voy a dar 3 ejemplos nomás. La colección Cini, que está en el Museo de La Plata, en el 86 sacó un congreso y una chica que vino de La Plata contó cómo los diarios correntinos que están en el museo tienen cortados con tijerita los nombres de los acusados de complicidad con los paraguayos. Ese es un ejemplo. Después lo que decía Federico Palma cuando le preguntaron, pero ¿y por qué no escribir sobre...? No, todavía no es el momento. Dice, no me quiero pelear con Medio Corrientes por el tema. O sea, la guerra, yo diría que el momento en que se empieza a hacer un proceso de resiliencia en lo que hace a nuestro medio, y no estoy hablando de Buenos Aires, que hay una especie de revival de odios y demás, o de lo que les sucede a los paraguayos, es un problema aparte. Acá en Corrientes yo diría que el momento en el que se empieza a poder hablar a cara descubierta y micrófono en mano de la guerra del Paraguay, es cuando el doctor Ramírez Baches, el año 2000, publica su libro sobre los periódicos correntinos y su incidencia en la guerra del Paraguay. Eso es todo. Muy bien. Bueno, ahora voy a empezar a transmitir las preguntas. A partir de este momento entramos en el espacio de preguntas. Voy a acercar al panel las preguntas que ya los participantes han ido acercando a través del chat. La primera es para el doctor Ramírez Bracci. Dice, ¿por qué se detuvo el ejército paraguayo en las puertas de Goya? ¿Por qué no continuaron? Esa es la pregunta dirigida al doctor Ramírez Bracci. Sí. Encontrar explicaciones, es decir, explicaciones contrafácticas, es muy difícil, pero sí podemos aproximarnos a algunas respuestas de los inconvenientes que ha tenido el ejército paraguayo y la política paraguaya para proseguir. Para poder descifrar esto, porque la campaña militar paraguaya en Corrientes ha sido un fiasco, realmente. No ha tenido ningún éxito realmente verdadero. ¿Qué es lo que pasó con el Paraguay? Francisco Solano López, que ha demostrado tener varias falencias como estratega, creyó que las provincias litorales, Corrientes, y la reacción de los otros países de la cuenca del Plata iba a ser distinta de lo que ocurrió. Tal vez tenía pensado que con esta ocupación, esta invasión, esta incursión hacia el sur, iba a encontrar alianzas tanto fuertemente consolidadas, tanto en las provincias litorales argentinas, en el Uruguay, tal vez en otras provincias argentinas, y eso iba a generar un estado de sedición y tumulto internamente que apoyarían al Paraguay. Desde luego,
nada de eso ocurrió. Al no ocurrir eso, las columnas paraguayas que no podían soportar un largo tiempo de expedición, ya hemos visto que el sitio de Uruguayana al poco tiempo va a caer en manos. El avance del ejército paraguayo por la costa del Paraná no va a obtener grandes objetivos fundamentales. Aún más, prontamente tiene que volver a proteger la capital después de la toma del 25 de mayo de 1865. Por lo tanto, las condiciones, sobre todo no militares, sino políticas, López y el Paraguay no encontraron las alianzas, las colaboraciones, los apoyos políticos y diplomáticos que esperaban. Porque si realmente nos ponemos en lo que pudo haber pensado López, llevar adelante una campaña como la que llevó, sin tener en cuenta y sin considerar las posibles ayudas políticas y diplomáticas, es realmente un acto suicida. Yo creo que López creyó y también pensó fuertemente que sus movimientos de piezas militares le iban a dar algunas otras satisfacciones en el campo político y diplomático, que no lo tuvo, lo que indefectiblemente al no tener esa colaboración extra, tuvo que retrotraer sus circunstancias y su política, y así terminar a los pocos meses parapetado en el territorio paraguayo. Creo, y estoy convencido de esto, que López creyó en su diplomacia y en su causa que podía ser más impactada en los campos políticos de Argentina y del Uruguay. Generó un impacto, pero no lo suficiente como él esperaba. Y muestra de ello es la consideración que López tuvo con los correntinos paraguayistas hasta junio del año 65. Luego, la actitud y la conducta de los paraguayos para los correntinos ha sido como el de un enemigo más. Y esto lo está mostrando porque hubieron órdenes del presidente paraguayo para sus tropas, en donde durante los primeros meses los paraguayos debían tratar de la mejor manera a todo lo que era correntino. Había una orden específica que no se podía afectar la propiedad privada, no se podía tocar a un correntino, porque formaba parte de esa política diplomática de seducción. Pero a partir de junio, después de Riachuelo, después de los reveses, de las escaramuzas que ha tenido el ejército paraguayo, y para López, y ver la postura de López, y esto consta en cartas que se encuentran en el Archivo General de la provincia de Corrientes, en comunicación de López con el triunvirato, con la Junta Gubernativa, diciéndoles palabras más, palabras menos, pero ustedes han fallado, no han colaborado lo suficiente, necesitamos más apoyo, y hagan ustedes que no nos consideren como enemigos. Y al poco tiempo López comenzó a considerar a Corrientes como un enemigo. Vaya si no, si en los meses de julio y agosto, cuando se comenzó a retirar el ejército paraguayo, solamente fue saqueo y daños a todos los bienes de la provincia. Bien, tenemos otra pregunta. En esta oportunidad la pregunta es para todos. La puede tomar el que quiera responder del panel. Está dirigida a todos. Dice: en Empedrado existió hasta hace poco tiempo una denominada Cruz de los Paraguayos, donde se dice es una fosa común de correntinos y paraguayos. ¿Se tienen datos, es la pregunta, acerca de las características y o datos de la escaramuza librada en ese lugar? Responda el que quiera. Bueno, con respecto, en esa zona, para que se den una idea, todo lo que fue el contacto que existió entre los jinetes de la división correntina de Nicanor Cáceres, se conoce normalmente como una acción retardante, en la cual se iban continuos enfrentamientos. Todo esto fue paralelo al Paraná.
Esos enfrentamientos generaron siempre alguna serie de combates de menor envergadura, pero que producían numerosas bajas de uno y otro bando. Y eso iba marcando y iban retrasando el avance paraguayo. Alrededor de Empedrado y de toda la zona de Corrientes, lo que es entre Goya y el Riachuelo, se produjeron muchos de estos enfrentamientos. De tener datos, se pueden buscar en el archivo con mucha interés y minuciosidad en periódicos, más que nada que por ahí suelen mencionar algunos datos referentes a esto. Ahí no sé si el doctor De Nigri tiene alguna vez visto algo relativo a eso. No hay datos, es básicamente sobre esta cuestión de Empedrado, como en tantas otras, es un dicen que. Es como el cementerio de los paraguayos, que también dicen que hay atrás de San Roque y demás. Hay toda una serie de, yo diría que son leyendas urbanas, ¿no es cierto?, que en algún momento se tejieron. Lo que sí es concreto es que probablemente los empedradeños fueron de los más feroces, digamos, mordedores, agresores de las retaguardias paraguayas, y lo cual es muy probable que haya habido, pero por el momento no hay elementos de juicio, ni hay documentos ni nada, porque ese tipo de escaramuzas muchas veces ni siquiera estaba registrado. O sea, era un tipo pelea de perros, pero no quedaba nada porque eran coyunturales, se encontraban de buenas a primeras unos cuantos paraguayos con algunos correntinos y los llevaban por delante. Aparte hay que tener en cuenta otra cosa. Los paraguayos, a los correntinos que trabajaban con ellos, o sea, que eran aliados, los utilizaron fundamentalmente para arrear el ganado fuera de los campos, el ganado que después cruzaron al Paraguay. No los llevaron prácticamente al combate. Salvo que, por eso es que en Naranjito medio que los agarraron de sorpresa, las tropas de Hornos parece que estaban durmiendo a la hora que llegaron. Pero los usaban como boyeros, y para qué, porque el problema, esta es una cosa que me la explicó Diego Mantilla, el ganado correntino estaba siempre amontado, o sea, había, como había tanta vegetación, estaban escondidos entre los montes, y había que irlos sacando para poder juntarlo, y bueno, y para poder llevárselo no era fácil. O sea, muchas de las escaramuzas son con esos recolectores de ganado que tenían los paraguayos que eran correntinos. Muy bien, tengo otra pregunta. Esta también es para el panel, por lo tanto está dirigida al panel. Puede tomarla el que considere. La pregunta dice, ¿qué grado de intromisión tuvo el Imperio Británico en este conflicto y por qué para cierto sector correntino esta guerra sigue siendo tabú? Esa es la pregunta. La toma perdón. El jefe del Servicio de Sanidad paraguayo era un médico inglés. El principal ingeniero paraguayo que peleaba para el Paraguay, Thompson, que todos los conocemos, es el que construyó Humaitá, era un inglés. Los ingleses fueron los que hicieron los monitores que López no llegó a retirar porque primero empezó la guerra y que fueron terminados de pagar, comprados por el Brasil y utilizados en contra de él. Sí, los ingleses intervinieron comercialmente y básicamente había muchos ingleses en las tropas paraguayas, por supuesto. Pero no creo que no era una participación orgánica, no era la reina de Inglaterra diciéndole vayan a pelear ni nada por el estilo. Bien, bien. Hay una pregunta del ingeniero Pérego, que nos está escuchando desde Mercedes, y lo saludamos especialmente, miembro del número de la Junta de Historia. El ingeniero Pérego, para el doctor Ramírez Bracci, dice, ¿cuál fue el rol de la Legión Paraguaya? Sí. Desde hacía tiempo atrás, no desde la guerra misma, sino desde hace tiempo atrás, la política de expulsión del gobierno de López hacia los paraguayos disidentes ha sido una constante. Ustedes saben que el gobierno de López,
El gobierno paraguayo, desde la Revolución de Mayo y a partir de 1814 con la dictadura de Rodríguez Gaspar de Francia, ha mantenido una forma muy particular de gobierno que es una dictadura. Esta dictadura, que se fue aminorando con la evolución del próximo gobierno de Carlos Antonio López, que ha sido un hombre más abierto y más considerado, pero sin salir del sistema dictatorial, sistema que lo va a afianzar Francisco Solano López cuando asuma como presidente. Razón por la cual nos encontramos en un mundo político, institucional paraguayo muy férreo. Hola Gastón, estoy en un panel televisado. Cuando termine esto, si atiendo y veo tu Facebook. ¿Perdón? No. Con la idea de un sistema verticalista no republicano. ¿Qué implica esto? Una idea de un sistema no republicano, en donde un gobierno no aceptaba una oposición política. Y aquellos que no consideraban o no tenían cabida por su opinión en el gobierno del Paraguay eran exiliados. Existían exiliados en Corrientes, exiliados en Buenos Aires, en las provincias litoraleñas, había exiliados paraguayos en el Uruguay. Y cuando estalla la guerra contra el gobierno de López y contra el Paraguay, estos exiliados, específicamente los de Buenos Aires, bajo la dirección de Decour, van a configurar una legión paraguaya, que va a ser como un batallón, va a ser un cuerpo de paraguayos que va a estar simbólicamente dentro de las filas aliadas. Pero no solamente va a ser esta legión una legión militar. Decour no va a ser un militar, Decour va a ser un pensante, una pluma, alguien que con sus balas de tinta impactará y dará una gran pelea a López. En los periódicos, en folletos y en diversas publicaciones. Entonces estamos viendo que este grupo de paraguayos disidentes, de opositores al lopismo, en los países aledaños y vecinos, va a conformar toda una legión que se va a organizar bajo la órbita de Decour y se va a denominar después la Legión Paraguaya. Muy bien. Tengo una pregunta para el doctor De Niri. Dice, a ver, tenía una pregunta que se me fue para arriba. Ahí está. Teniendo en cuenta el dato que brindó sobre la construcción de la Escuela de Comercio luego de finalizado el conflicto, ¿se podría decir que el conflicto generó cierto apoyo del gobierno nacional hacia la provincia de Corrientes? Esa pregunta dirigida al doctor De Niri. Yo hablé del Colegio Nacional, no de la Escuela de Comercio, que es una cosa muy posterior, por más que funcione en el mismo edificio. Y es famosa la anécdota de Guastavino peleándose con Sarmiento, cuando Sarmiento dijo, ¿para qué quieren un colegio nacional en un lugar donde por debajo del pantalón inglés se ve el calzoncillo cribado del gaucho, una cosa así? Y bueno, la pelea, Guastavino que golpeó la mesa, el general que era medio sordo dijo, me parece bien que hablen tan fuerte, así yo también puedo escuchar, y que ellos terminaron tomando cerveza, que en esa época era una cosa rara. Pero sí, parte de las relaciones, las public relations que los correntinos lograron anudar en Buenos Aires como una de las consecuencias de la guerra. Los correntinos entendamos que siempre hay sectores favorecidos y sectores desfavorecidos. Había gente que quedó en la lona, ¿no es cierto? Que le costó mucho inclusive recuperarse o que no pudo. Es conmovedor en el archivo los pedidos de la abuela de los hijos de Nicanor, de Sinforoso Cáceres, pidiendo que le permitan vender unas vacas para darle de comer a los nietos que están pidiendo limosna. O sea, hay ganadores y perdedores, pero en lo que hace a la entrada de Corrientes en el panorama, bueno, en el escenario nacional, bueno, como uno de los fenómenos de barajar y dar de nuevo, la provincia logró introducir parte importante de su gente,
No nos olvidemos es el papel que jugó después el Colegio Nacional en preparar a los, digamos, a los futuros detentadores del poder dentro de la provincia. Bien. Tengo otra pregunta, en esta oportunidad es del doctor Fabián Nieves, que hace esta pregunta para todos, está dirigida al panel, la toma el que quiera responder. Dice, ciertas corrientes revisionistas plantean que el Paraguay era supuestamente el país más desarrollado de América del Sur, con fundiciones de hierro, ferrocarriles, flota mercante, líneas telegráficas, fábricas textiles, etc. ¿Tienen estas afirmaciones base histórica real o son parte de un relato con fines políticos? Esa es la pregunta para tomarla. Me gustaría tomar la posta y después es como comparar un kiosco con un supermercado. O sea, sí, tenía un kiosco, sin lugar a dudas. Una línea férrea muy cortita, muy pequeña, ¿no es cierto? Un telégrafo muy chiquito que después se extendió hasta Humaitá, que básicamente era una línea férrea y un telégrafo que servían a los fines del mandatario, ¿no es cierto? Terminaban en la Quinta de los López, por decir así. Están las fotos del tren de los pobres con los tachones, los chatones en los que iba la gente viajando. Con respecto a la parte de armamento, bueno, la realidad es que el único ejército que tenía todos fusiles capaces de disparar proyectiles Minié, que venía a ser el láser de la época, era el brasileño. La Argentina no tenía un solo fusil que pudiera tirarlos cuando empezó la guerra, y Paraguay tenía solamente el batallón, el regimiento Acá Verá, no me acuerdo si era el Acá Verá o el Acá Carayá, uno de los dos, ¿no es cierto? Que era en la escolta presidencial, pero que además no servían para tirar proyectiles Minié porque los habían utilizado para cazar, entonces se habían alisado los cañones. La artillería, está todo muy bien descrito en Garmendia. La realidad es que tenía un problema muy grave con la caballería porque una epidemia de mal de cadera había dejado prácticamente fuera de combate toda la caballería paraguaya. Su servicio sanitario, a pesar de la capacidad del jefe que tenía, quedó totalmente desbordado. Cuando empezó la guerra ya habían muerto más o menos 5.000 soldados en Cerro León, sobre todo por un cambio de dieta, ¿no es cierto?, de gente acostumbrada a consumir verduras y que tuvo que consumir prácticamente exclusivamente carne sola. Hay mucho para hablar. Y con respecto a la siderurgia, bueno, no nos olvidemos que el cañón que hicieron fue taladrado a mano. Está no me acuerdo si es el Cristiano o el otro, y creo que hicieron dos, pero por eso reitero, el tamaño de lo que tenía era el tamaño comparativamente al de un kiosco que no sé si tenía industria, ¿no? Y aparte otra cuestión, ¿quiénes eran los que hacían las cosas? Eran ingleses. Todos los barcos que tenían los hizo un ingeniero inglés ahí ¿cómo se llama? En Humaitá, pero eran a rueda de paletas. Brasil tenía todas sus embarcaciones menos una con hélice, lo cual era una diferencia muy grande que se vio, ¿no es cierto?, lo que valía en el combate de Riachuelo. Hay mucho más para decir. Yo me gustaría, si quiere agregar algo, teniente coronel, sí. Respecto al... Sí, con respecto, estaba bien lo que dijo, con respecto a los cañones, sí es cierto, tenía fundición de cañones, pero igualmente, con respecto a los fusiles, es cierto, todavía el Paraguay tenía fusiles a chispa, y los cañones que fue fundiendo, conocidos como el Cristiano, el Criollo, eran de animaliza todavía. Los dos únicos que empezaron a tener ánima estriada fueron el Acá Verá y el cañón General Díaz. El General Díaz, como volvemos a la parte británica, también fue un apoyo de la parte de los ingenieros británicos porque fue una copia del cañón Beckley inglés, que era más que nada para tirar municiones perforantes sobre buques, sobre extensas costeras hacia buques que estaban navegando. Este cañón tenía una particularidad que al ser estriado tenía un mayor retroceso y normalmente podía romper la parte de atrás. Por eso tenía un mayor refuerzo en la parte de atrás del cañón.
pero sí, respecto a los grandes cañones, estamos hablando de 200 a 300 milímetros, tenían mucha capacidad. No así tanto con los pequeños cañones que siempre estuvieron en déficit en la mayoría de los combates. Muy bien. Tengo otra pregunta, también para el teniente coronel Escalante Galain. Dice, quisiera saber si las tropas argentinas participaron en el exterminio de la mayoría de los hombres al término de la guerra en el Paraguay. Esa es la pregunta. Sí, ya Argentina ya no participó en la toma de Asunción. Ya tenemos el primer indicio ahí, que cuando entra a Brasil, el ejército argentino no ingresa a Asunción y es testigo, sí, de todo lo que se produjo en la toma de la ciudad. Y posteriormente, en los combates siguientes, estuvieron a órdenes del ejército brasileño, pero no hay registros ni tenemos relatos digamos, de ataque o masacre o exterminios como se dieron en los últimos combates persiguiendo a López hacia Cerro Corá. Lo que sí tenemos una realidad que es para todos los ejércitos, porque es para todos, se dio, saqueos y asesinatos de heridos se dieron de los dos bancos. Si bien el Paraguay saqueó Corrientes cuando se retiró o se previno el saqueo por intermedio del capitán del buque la Veloce, que era italiano, que evitó el saqueo, las tropas argentinas que estuvieron del 25 al 27 de mayo en Corrientes también produjeron saqueos y desmanes dentro de Corrientes. O sea, los soldados que están en esta situación normalmente se dejan llevar y si no hay una oficialidad que lo está controlando, terminan en ese tipo de actividades. Pasó en Grupo Haití con el exterminio de los soldados heridos y normalmente en otros combates donde hayan paraguayos caídos y que hayan quedado convalecientes, en algunos casos se lo salvaba y en otros casos se lo mataba con sable o con bayoneta. Bien, bien, bien. Tengo una pregunta para el doctor De Niri, para el profe De Niri. Dice, desde Itatí le preguntan, quisiera saber cuál fue el papel del pájaro Vallejos en la Triple Alianza. La pregunta es para el doctor De Niri. Vallejos era un conductor de caballería. Yo tengo una opinión personal respecto al movimiento de tropas ligeras de caballería. Era famoso por su bizarría y porque era un tipo que iba al frente, pero dentro de lo que fue la participación correntina, no nos olvidemos que la acción de caballería más trascendente de la guerra del Paraguay, en definitiva, fue Tuyutí, ¿no es cierto? Y es una acción que corre por cuenta de la caballería paraguaya, que ahí prácticamente resultó aniquilada, porque por el ambiente geográfico en el que se peleaba, digamos, no era precisamente el más apto para utilizar la fuerza de la caballería. O sea, el caso de Vallejos dentro de la guerra era uno que estaba dentro de las fuerzas de Corrientes. Yo no lo tengo individualizado como puede ser qué sé yo, la lanza, ¿no es cierto?, correntina, como es este que tiene el monumento en Mercedes. No lo tengo identificado de esa forma, con un duelo particular, con un paraguayo ahí, digamos, triunfando tipo Cid Campeador en un enfrentamiento de esa índole. O sea, no tengo elementos de juicio como para, digamos, considerar una participación significativa dentro de una guerra tan terrible como esa en la que tanta gente fue la que estuvo peleando. Muy bien, tengo, bueno, las últimas preguntas, las dos últimas preguntas y después ya vamos a pasar a las conclusiones. Una está dirigida para todos, dice, la pregunta es con respecto
respecto a si el coronel José Félix Leyes tuvo o no una participación activa en la guerra, y si en las ciudades Saladas se produjo algún enfrentamiento. Esa pregunta es para el panel, la pueden tomar el que quiera. Bueno, puedo comenzar yo. Leyes ha sido uno de los tantos coroneles, capitanejos, caudillejos departamentales de gran importancia en determinados sectores de la provincia. Y tomaron verdaderamente importancia en el reclutamiento de la gente para llevar adelante los batallones. Y en ese rol, la cuestión de Leyes en su departamento y los departamentos aledaños fue determinada. Por supuesto, no sobresalieron en las batallas, en los combates importantes, porque no lo hubo, pero sí en las escaramuzas y en los enfrentamientos circunstanciales. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta. La segunda parte, sí, creo que era de esta manera. Si en el departamento de Salada existieron algunos enfrentamientos, sí. Los departamentos, todos los departamentos, desde la línea hidrográfica del Santa Lucía para el norte, tuvieron enfrentamientos. Pero ¿a qué llamamos enfrentamientos? A escaramuzas, sin importar el número de los participantes en la lucha. Permanentemente durante esos meses existieron escaramuzas y enfrentamientos que al final de cuentas era una especialidad de los hombres correntinos en la lucha, porque vamos a ver que durante décadas Corrientes, el hombre de Corrientes, que no era soldado natural y no formaba parte de ejércitos regulares, sino era un hombre de campo que se alistaba en el ejército para luchar contra Rosas, para alistarse con Paz, con Lavalle, en los ejércitos de Ferré, y más adelante después en las luchas internas de los partidos locales. Esta lucha, esta forma de enfrentarse era común, era conocida por la gente de la campaña de Corrientes. Por lo tanto, no le era esquiva. Y entonces, esta modalidad, en los diversos departamentos en donde tenía en mayor o menor intensidad ocupación el ejército paraguayo, se manifestaron y se libraron estos enfrentamientos que acabo de decir. Muchas veces, en algunas oportunidades, registrados como parte de batalla, como el caso de Naranjito, pero en otras oportunidades simplemente, como decía el profesor Emiri, no había registro del enfrentamiento, 4, 5, 15 muertos, enfrentamiento y retroceso, no quedaba registro, pero el enfrentamiento al fin existía. Yo creo que esa es mi interpretación de cómo se produjeron las cuestiones en estos departamentos correntinos que soportaron la ocupación paraguaya y el rol de Leyes en este marco. A mí me gustaría agregar que muchos de estos coroneles, o sea, se hicieron famosos después de la guerra en los conflictos civiles. Sí. Pero yo dentro de la guerra rescataría solamente dos nombres. Uno es el de Desiderio Sosa, que inclusive está la famosa leyenda de que Mitre dijo: hoy podemos dormir tranquilos porque está de guardia el correntino. Y después la figura de Marcos Ascona, la primera lanza de Corrientes, que es el que yo no me acordaba del nombre antes, el que en un duelo particular mata a un oficial paraguayo que salió a provocar a los argentinos. Son los dos que uno dice, bueno, está fulano y mengano que algo hicieron que uno los recuerda en relación con la guerra. El resto me parece que Leyes, el Pájaro Vallejos y demás se hicieron muy famosos después, ¿no es cierto? A partir de su actuación dentro de lo que fueron los conflictos civiles, sobre todo, ¿no es cierto?, entre los federales y los liberales. Bien. La última pregunta es para el panel, la toma el que quiera responder. Dice, ¿qué piensan los disertantes sobre el pensamiento o declaración de Felipe Varela sobre la guerra del Paraguay? Sí, puedo comenzar sin problema.
La realidad política de la Argentina en la década de 1860 era muy dispar. La Argentina no terminaba de constituirse totalmente. Sublevaciones, no aceptación del orden político constitucional, el enfrentamiento a Buenos Aires, y el rol de Felipe Varela, que va a ser una reivindicación de algunos sectores del noroeste argentino, específicamente Catamarca, que podrían ser genuinos, pueden ser genuinos, pero fueron mucho más allá en su planteo hipotético. ¿A qué se lo asocia Felipe Varela? A un planteo de oponerse a la guerra contra el Paraguay con un discurso de unidad americana. Ahora bien, yo me pregunto, ¿existe esa unidad americana con la disparidad de gobiernos, de estados, de países y de facciones políticas que existía en aquel marco? ¿O era simplemente una utopía, un planteo ilusorio, hipotético que a todos nos gusta? A todos nos gusta la unidad, a todos nos gusta la unión, a todos nos gusta que seamos potencia, una sola potencia continental. Es un buen criterio, es una buena idea. Pero históricamente eso era factible. Realmente no. No se podía lograr una unidad americana con un planteo de López. No se podía una unidad americana con una Argentina fragmentada, en donde la lucha entre provincias y puertos todavía no estaba sellada. No se podía constituir esa unidad americana en un mosaico de países en donde todavía luchaban internamente por sus subsistencia. Entonces, yo creo que ahí encontramos ese nexo y ese compromiso de Felipe Varela con su pregón de la unidad americana y de oponerse a la guerra del Paraguay, que es un planteo realmente muy bueno, pero en aquellas circunstancias de conflictividades internas y externas se materializaba como casi imposible. Esa es mi opinión. Yo le agregaría a lo que dice el doctor Ramírez Braschi, que, bueno, no sé cómo lo vería un riojano, cómo lo vería un catamarqueño, cómo lo vería un santiagueño, pero acá estamos en Corrientes. O sea, la Corrientes de 1865, que fue invadida, que vio cómo saqueaban varias de sus poblaciones, porque la realidad es que el saqueo de Bellavista, el de Santo Tomé, el de Yapeyú, el de La Cruz, hicieron escuela. No fue una ocupación sencilla ni fácil. La provincia se sintió agraviada, hubo gente que tenía, porque ¿cuál es el caso de muchos paraguayistas que tenían intereses en Paraguay? Entonces, como tenía tierra y ganado de los dos lados, y tenía que ver cómo hacía para quedar bien con Dios y con el diablo. Pero me parece que la declaración de Felipe Varela podrá ser, reitero, si yo fuese un hombre del noroeste, no sé, ahí vería cómo opino, pero desde la posición de Corrientes y de los correntinos, me parece que no quedaba mucho para elegir, ¿no es cierto? Porque la guerra no la empezó Corrientes. Hablo de Corrientes, ¿sí? Después si la Argentina decidió, digamos, como parte de la nación apoyarla y demás, así que me parece que el tema hay que enfocarlo desde el punto de vista de Corrientes y de la historia de Corrientes. Felipe Varela no tiene una relación estrecha, directa e inmediata con la provincia de Corrientes. Sí, para completar, que yo considero que es así, tenemos que focalizarnos en la posición correntina, porque estamos hablando que el conflicto en el periodo que estamos hablando se estaba desarrollando en nuestra provincia. Inclusive Corrientes, las tropas nuestras, las tropas de Cáceres estaban rezando todos los días para que lleguen las divisiones entrerrianas que la iban a ayudar. ¿Y qué pasó? Se sublevaron en Basualdo. Y Entre Ríos terminó dando algunos 2 batallones y algunos escuadrones de caballería a punta de pistolas que lo trajo Urquiza amenazado. Entonces, para Corrientes fue supervivencia. No así tuvieron, esa posibilidad no tuvieron otras provincias, que pudieron elegir
y primaron sus opiniones políticas o su bando político con respecto al conflicto. Por eso tenemos las grandes deserciones de las provincias del noroeste, que se ven en el orden de batalla de la campaña, por ejemplo, de Curupaytí, donde se ven todas las unidades que participaron y con la cantidad de personal que participaron, que notoriamente no era toda la República Argentina. Eran 16.000 hombres como mucho que cruzaron, siendo que el Ejército Nacional se componía de prácticamente el triple. Muy bien, finalizado el espacio de preguntas, vamos a pasar a las conclusiones. Para hacer el cierre del tema, vamos a la última ronda, ya con las conclusiones. En primer lugar, le damos la palabra al doctor Ramírez Brachi. Considero que plantear algunas conclusiones no es nada más ni nada menos que abrir nuevos caminos para nuevos interrogantes. En un tema tan importante, tan relevante para no solamente Corrientes, la Argentina y todos los países de la región, la búsqueda constante de replantear esta dimensión fantástica que generó la Guerra del Paraguay. ¿Por qué hablo de una dimensión fantástica? Porque fue históricamente un motor generador constante de ideas, de transformaciones, de interpretaciones y reflexiones. Vaya uno a considerarlo en la actualidad. Tomemos como ejemplo, hablamos de la Guerra del Paraguay, hablamos de la Guerra de la Triple Alianza, hablamos de la Guerra Grande. No importa el nombre que le demos, pero ha sido un mojón en la construcción de todos, de brasileños, de paraguayos, de argentinos y en menor cuantía de uruguayos. Los impactos generados por aquel conflicto, que desborda la cuestión militar, traspasa lo político, va más allá de lo económico, porque sus secuelas no solamente dieron lugar a lo que hoy entendemos y conocemos geográficamente como los 4 países integrantes. La Argentina, el Paraguay y Brasil terminaron de tener sus contornos definitivos por esta guerra o a consecuencia de esta guerra, o por los tratados posteriores a la guerra. Gracias a las conclusiones de esta guerra, gracias a la finalidad de esta guerra, estos países que tenían problemas ineternos, que iban más allá de su propia memoria histórica. Podemos arrancarlos desde el Tratado de Tordesillas, del problema portugués-español y la falta de demarcación territorial, cuyo problema no resuelto lo fuimos heredando los países del Plata. Y en cierta manera esta guerra, este conflicto, vino a solucionar aquel añejo problema. Por eso adquiere importancia gigantesca este conflicto. Vaya si no, a más de 170 años del inicio de aquella guerra, seguimos hablando, discutiendo, y a todos nos seduce todavía aquel conflicto. Pero no como un conflicto militar, como un acontecimiento bélico, de enfrentamiento de hombres, de batallas y de combate, sino un enfrentamiento de ideas, de instituciones, de proyectos y de construcción de nuevos estados. Hasta ahí llegó su importancia. Y aquellos coletazos de fines de esa guerra, todavía hoy lo tenemos. Y no podemos comprender las historias de ninguno de estos 4 países sin conocer profundamente lo que fue la Guerra del Paraguay. Muchas gracias. Gracias, doctor Ramírez Brachi. Le damos la palabra al teniente coronel Escalante Galain para sus conclusiones. Bueno, coincido con lo que decía el doctor. Agrego que, bueno, que es un conflicto, como muchos acá aclararon, fue largo,
Argentina no estuvo preparada, no tenía una preparación para poder llevar a cabo este conflicto, se tuvo que ir armando mediante improvisación. Los dos ejércitos demostraron hechos de valor. El soldado paraguayo fue un soldado muy valeroso que fue reconocido por sus enemigos. Se produjeron desmanes de los dos bandos, siempre hubo muchos casos que pueden ser comprobados y hay otros que están registrados. Es una situación que es lo que produjo este quiebre que por ahí y que se evitaba nombrar esta guerra. Hoy tenemos que hablarlo. No tenemos participantes paraguayos porque estamos, digamos, limitados a la participación de Corrientes. Este conflicto lo que llevó es a organizar territorialmente Sudamérica, a pesar de las cuestiones políticas que se dan después, los reclamos que pueden existir, pero quedó demarcada por esta situación, por el conflicto en sí, que marcó políticamente, marcó geográficamente y marcó militarmente también a todos esos países. Lamentablemente, con las condiciones que tuvo para Paraguay, que hoy en día todavía se ven. Es por eso que es importante este ciclo de conferencia y este congreso que se intenta dar para octubre para poder escuchar todas las voces y tener un mayor panorama de lo que fue el conflicto bélico de la guerra de la Triple Alianza. Bien, gracias, Teniente Coronel. Le damos la palabra ahora para cerrar esta ronda de conclusiones. El cierre está a cargo del doctor Denis. Como dije cuando empecé, la resiliencia en definitiva es barajar y dar de nuevo después de una gran crisis. Hay cierta analogía entre Corrientes, empezando a pleno su proceso de resiliencia después de una terrible epidemia que la dejó, digamos, exhausta, y que tuvo que enfrentar con sus cajas totalmente vacías, sin un peso. Un poco esa es la historia argentina, ¿no es cierto? Y lo que nos está pasando ahora con esta pandemia que justamente nos tiene, digamos, acuartelados de forma tal que es de esta forma que nos estamos comunicando. El tema es que la resiliencia tiene evidentemente sus propias reglas y todavía hoy, por ejemplo, el tema de las cautivas sigue manejando o convocando voluntades que son a veces contrapuestas o que tienen versiones diferentes. Y después también el otro tema es que la pregunta es en qué medida los correntinos yo creo que lograron exitosamente hacer una resiliencia que prácticamente a la guerra la dejó donde debe estar, que es en el museo, en los libros y en los afectos de los que sucedieron a los que tuvieron que pelearla. Pero resulta que desde otros lados, por ahí, se está fogoneando ahora un tipo de relato, según el cual hay toda una serie de aristas espinosas que van inclusive a contrario sensu contra lo que el país en aquel momento tuvo que decidir, lo que la provincia tuvo que decidir, ¿no es cierto? Porque la realidad es que para Corrientes fue una cuestión de vida o muerte en el primer momento. De manera que, bueno, sí, estamos llamados de nuevo a hacer una resiliencia, a iniciarla una vez que hayamos logrado pasar esta cuarentena, este encierro, empezar a barajar y dar de nuevo, y también barajar y dar de nuevo en cuestiones que comprometen nuestros afectos, porque en lo que a mí respecta, en lo que hace al Paraguay, en lo que hace a la guerra y demás, y bueno, el Rojaiju Paraguay. O sea que una de mis hijas inclusive se llama Elisa y no es casual, pero lo que es justo, lo que es del César debe ser del César, y me parece que este tipo de paneles son buenos para que volvamos a reflexionar y dejar de lado todo aquello que nos separa y empezar a juntar y a volver a reivindicar y llevar por todo lo alto las cosas que nos unen, que son demasiadas. Gracias, doctor Deniri. Bueno, como moderador de este encuentro virtual, quiero agradecer en primer lugar a los tres disertantes
al doctor Ramírez Bracci, al teniente coronel Escalante Galain, al doctor De Niri, por este momento que nos han permitido compartir experiencias, compartir conocimientos y nos han iluminado sobre un tema de tanto interés para todos. En nombre del municipio, en nombre de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, quiero agradecer especialmente a todos por su participación. Quiero hacer un agradecimiento muy especial ya en el aspecto personal a mi compañero incondicional en este proyecto, que es el doctor Juan Pedro Picasso, subsecretario de Turismo del municipio. Junto a él, el equipo de turismo del municipio y, por supuesto, la presencia y acompañamiento permanente del licenciado Gustavo Lorenzo Brisco, secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la municipalidad, que nos ha acompañado también en esta presentación. Hechas estos agradecimientos y estas consideraciones hacia todos, quiero invitarlos a continuar participando de este ciclo que iniciamos esta semana, que va a continuar mientras dure la cuarentena y tengamos que guardar el aislamiento social. Vamos a continuar con este ciclo de encuentros virtuales a través de la plataforma Zoom, todas las semanas, los martes y jueves, siempre a las 19 horas. A todos, muchas gracias y hasta el próximo encuentro.